¿Qué pasaría si el beso más polémico de tu vida no fuera por amor, sino para salvar tu nombre? En esta historia, un aseo temida por todos y un empleado acusado de ladrón quedan atrapados bajo un simple muérdago. Lo que debería ser un juego inocente de Navidad se convierte en una jugada arriesgada donde reputaciones, contratos millonarios y secretos del pasado están en la misma balanza. Y lo más incómodo, un beso de mentira empieza a revelar verdades que nadie quería admitir. Muchos creen que jefe y empleado solo deben tener distancia, reglas y correos formales. Pero ¿y si justamente esa línea prohibida es el único lugar donde la verdad encuentra espacio para respirar? Aquí vas a ver cómo una acusación de plagio, una tormenta de nieve y una habitación con una sola cama obligan a dos personas a dejar de actuar para el mundo y empezar a ser honestas consigo mismas. Lo contraintuitivo es esto, a veces. Lo que parece destruir tu carrera es lo que te muestra quién está realmente a tu lado cuando todo se cae. Si te quedas hasta el final, vas a entender cómo una carpeta marcada como fraude, un viaje peligroso en plena Nochebuena y un beso que empezó como teatro terminan cambiando no solo un futuro profesional, sino también la forma de amar y confiar. Y quién sabe, quizá descubras que tú también estás viviendo bajo tu propio muérdago, paralizado por el miedo a dar un paso que podría cambiarlo todo en una sola noche. Se quedó inmóvil bajo el muérdago, y aquello no tenía nada de romántico. Parecía una broma pesada del destino, de esas que te aprietan el pecho sin avisar. La fiesta seguía con risas, brindis y música, como si el mundo no pudiera romperse ahí dentro. Pero para él, el aire cambió, todo se volvió demasiado nítido, demasiado cercano, demasiado real. Y entonces la vio avanzar entre la gente, directa, sin titubeos, Sophia Grant, la CEO. Su vestido esmeralda atrapaba cada luz del salón, y su presencia partía la multitud en dos. Pero lo que lo dejó frío no fue el vestido, sino la carpeta que llevaba en la mano derecha. La reconoció al instante, era su propuesta, su idea, su apuesta más grande. Esa misma que alguien había marcado como trabajo robado, como si su esfuerzo fuera una máscara. En su cabeza, una frase se clavó como una aguja, aquella noche podía enterrarle la carrera. Pensó en hablar primero, en explicarlo todo con calma, pero la garganta no le respondió. Porque no era solo perder un puesto, era cargar con un rótulo que no se despega jamás. Cuando una acusación roza la reputación de alguien, no pregunta, no negocia, simplemente se pega. Sophia se acercó lo suficiente como para que ya no existiera la salida fácil. Y justo cuando él creyó que el peor momento era esa conversación, apareció otra amenaza en la sala. Él llevaba apenas 8 meses en Pinnacle Media, pero los había vivido como si fueran años. Llegaba temprano, se iba tarde, y aceptaba lo que nadie quería tocar, porque quería demostrar que valía. Ese departamento creativo era su nuevo comienzo, el lugar donde por fin podía construir algo con sentido. Y por eso dolía más, perderlo así sería como ver un sueño desmoronarse delante de todos. Con una copa barata en la mano, entendió que una vida puede cambiar en un minuto. Sophia Grant no era una jefa cualquiera, era la CEO más joven que la empresa había tenido. Todos repetían su historia como leyenda, brillante, fría, implacable, hecha a base de sacrificios. En los pasillos la llamaban ruthless, como si el corazón fuera un lujo que ella no podía pagar. Pero él había visto otro lado en las reuniones, la forma en que se inclinaba cuando una idea la emocionaba. Y ese detalle confundía, cómo alguien tan duro podía esconder algo tan humano por debajo. Ahí está la trampa, cuando admiras a alguien, cualquier juicio de esa persona pesa el doble. Si Sophia lo veía como un ladrón, no importaban las noches en vela, ni el talento, ni la intención. Porque en el mundo corporativo, a veces la percepción corre más rápido que la verdad. Y esa noche, él no solo estaba defendiendo un proyecto, estaba defendiendo su nombre entero. Lo que él no sabía era que, antes de poder explicarse, 3 personas estaban a punto de mirar exactamente hacia ellos. La propuesta que él había entregado no era una idea cualquiera nacida en una tarde inspirada. Venía de 6 años atrás, de una vida completamente distinta, cuando él estaba roto por dentro y por fuera.
En aquel tiempo dibujaba como quien respira, a escondidas, con la urgencia de quien no tiene otra salida. Eran historias hechas con hambre, con miedo y con ese tipo de esperanza que duele, porque no promete nada. Y aún así, esas páginas le habían salvado de desaparecer en silencio. Una editorial pequeña, casi artesanal, compró los derechos y publicó una tirada limitada. No fue fama, ni alfombras rojas, fue apenas una chance de existir en un rincón del mundo. Luego la empresa quebró 18 meses después, y los cómics se esfumaron como si nunca hubieran estado ahí. Él pensó que se habían perdido para siempre, y quizás, en el fondo, le convenía creerlo. Porque aceptar que algo tan personal seguía vivo era aceptar también lo que él había sido en ese pasado. Pero 3 meses atrás, limpiando cajas en casa de su hermano, los encontró otra vez. Ver esos dibujos fue como abrir una puerta antigua, le volvió el olor de la época, la vergüenza, la fuerza, todo junto. Entonces hizo lo que muchos harían con el corazón acelerado, los actualizó, los pulió, y los presentó como proyecto nuevo. Y ahí estuvo el fallo, el desliz que parece pequeño hasta que explota, no contó que ya existían, que tenían historia. Sin querer, le dio al mundo la excusa perfecta para señalarlo, y el peor momento llegó justo cuando el clima decidió volverse contra él. Su teléfono vibró en el bolsillo como un mal presagio que nadie más escuchaba. Era su hermano, la tormenta venía fuerte, las carreteras podían cerrarse esa misma noche. Y de golpe, todo lo que él necesitaba para salvarse se volvió un lugar imposible, la prueba estaba a 3 horas al norte. Los archivos originales, los contratos, los documentos, todo en contenedores guardados como si fueran recuerdos sin valor. Pero esa noche, esos papeles eran su vida profesional entera. Lo cruel es que la verdad puede ser real y, aún así, parecer mentira cuando no está a mano. Él podía jurarlo con sangre, podía decir es mío 1000 veces, pero sin pruebas, sonaba a excusa. Mientras tanto, Sofía se acercaba, y él veía en su mandíbula esa tensión de quien está lista para cortar. En su cabeza se amontonaban frases para empezar, déjame explicar, no es lo que parece, te lo puedo demostrar. Pero cuanto más pensaba, más se quedaba sin voz, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. Y entonces apareció otro golpe de realidad, uno de esos que no te dejan ni respirar. Entre la gente cerca de la entrada, él distinguió a 3 figuras con abrigos caros y mirada de dueños del mundo. Ejecutivos de Atlas Entertainment, llegando demasiado temprano, mirando demasiado. Ahí entendió que no solo se jugaba su empleo, se jugaba algo enorme para la empresa, y para la SEO. Porque cuando los ojos correctos miran en el momento equivocado, una discusión puede convertirse en un escándalo en segundos. Sofía lo miró como si pudiera leerle las costillas, y su voz salió baja, controlada, peligrosa. Tenemos que hablar, dijo, y él supo que esa frase no era una invitación, era una sentencia en pausa. Él tragó saliva, intentó adelantarse, pero ella levantó la carpeta como quien muestra una prueba en un juicio. A su alrededor seguía la música, seguían las risas, y sin embargo, para él, el mundo se quedó quieto. Porque la fiesta podía fingir alegría, pero esa conversación no iba a fingir nada. Ella fue directa, aquello parecía trabajo robado, y él sabía lo que significaba para un aseo frente a inversionistas. Él respondió demasiado rápido, demasiado duro, como quien se defiende antes de ser golpeado, no está robado. Dijo que esas historias eran suyas, que cada panel había salido de su mano 6 años atrás. Pero Sofía no se movió ni un milímetro, sacó el teléfono y le mostró resultados que a él le dieron vértigo. Scans del cómic original en Internet, firmados con un seudónimo que él había abandonado y que nadie ahí conocía. Y ahí estuvo la trampa perfecta, para cualquiera, esa pantalla lo hacía ver culpable, aunque dijera la verdad. Porque la verdad sin contexto suena igual que una mentira bien ensayada, ¿no? Él explicó que ese seudónimo era suyo, que podía probarlo, que todo estaba guardado en casa de su hermano. Sofía lo miró con ese silencio frío que corta más que un grito, como diciendo, conveniente. Y justo cuando él pensó que lo peor era convencerla, una mirada desde el otro lado del salón cambió el juego. Uno de los ejecutivos de Atlas, Robert Chen, giró la cabeza y los vio de lleno bajo el muérdago.
No fue una mirada cualquiera, fue esa mirada de aquí hay algo que enciende preguntas peligrosas. Él entendió al instante, si Atlas olía un escándalo, el acuerdo se caía antes de medianoche. Y si el acuerdo se caía, no solo él perdía el trabajo. Sofía perdía reputación, poder y futuro. En ese segundo, el miedo dejó de ser solo suyo, se volvió de los dos. Entonces a él se le ocurrió lo impensable, esa locura que nace cuando ya no queda una salida limpia. Se inclinó hacia ella y susurró lo esencial, si parecían estar peleando, Atlas haría preguntas que nadie quería responder. Sofía procesó la idea con esos ojos afilados, calculando riesgos como si estuviera en una sala de juntas. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó, y en la frase ya venía una advertencia, no cruces esa línea. Y él, sintiendo el corazón en la garganta, miró hacia arriba sin levantar la cabeza, hacia el muérdago. No necesitó explicarlo demasiado, el símbolo ya estaba ahí, colgando como una provocación. Un beso. Un gesto que lo transformaría todo en apariencia, aunque por dentro fuera un incendio. A él le temblaban las manos, pero no por romanticismo, por pura supervivencia profesional. Sofía apretó la mandíbula, miró de reojo a Atlas, y por un instante pareció, humana, insegura, atrapada también. Y cuando alguien como ella duda, es porque el siguiente paso puede cambiarlo todo de verdad, y no solo frente al público. Sofía aceptó, pero no como quien cede, como quien decide una jugada peligrosa y la ejecuta con precisión. Dijo, casi sin mover los labios, que si iban a hacerlo, tenía que parecer real. Y antes de que él entendiera el peso de esa frase, ella sonrió, pero no su sonrisa de reuniones. Era una sonrisa que le cambió la cara, como si, por un segundo, se quitara la armadura. La carpeta se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, olvidada, como si el juicio se hubiera suspendido. Sus manos se apoyaron en el pecho de él, firmes, calientes, y él reaccionó por instinto, tomando su cintura. Todo alrededor se volvió borroso, las luces, la música, las conversaciones, como si el salón se alejara. El beso empezó breve, medido, para vender la escena, pero algo se encendió donde no debía. Él sintió ese golpe de calor que no se explica, y ella se pegó un poco más, como si el cuerpo eligiera por la mente. Y de pronto, no parecía una idea loca, parecía una verdad que llevaban 8 meses escondiendo a fuerza de reglas. Cuando el aplauso estalló, el mundo volvió de golpe, como un portazo. Sofía se separó apenas, sorprendida, y él notó que los dos respiraban más de la cuenta. Al otro lado, Robert Chen aplaudía con una sonrisa enorme, Atlas se lo había tragado entero. Funcionó, la escena parecía espíritu navideño, no crisis, no acusación, no amenaza. Pero el problema de un beso así es que, aunque engaña a todos, no engaña al corazón de quienes lo dieron. En segundos, Sofía se recompuso como si tuviera un interruptor interno, volvió a ser la CEO intocable. En voz lo bastante alta para los curiosos dijo, mi oficina, y luego, casi sin sonido, 5 minutos. Él se quedó bajo el muérdago con los labios ardiendo y una pregunta clavada, ¿qué fue eso, de verdad? Un compañero apareció bromeando, insinuando que no había sido solo tradición, y él ni siquiera tuvo fuerza para discutir. Porque la piel no miente, si fue actuación, su cuerpo no recibió el memorando. En el ascensor hacia el último piso, él se miró en el reflejo y no se reconoció del todo. Era el mismo traje, el mismo rostro, pero algo se había desplazado por dentro, como una pieza fuera de lugar. En la oficina, él disparó la verdad sin rodeos, lo creó 6 años atrás, con un seudónimo, con una editorial pequeña. Explicó la quiebra, la reversión de derechos, los contratos guardados con su hermano, todo lo que sonaba demasiado perfecto. Y entonces Sofía soltó una frase que le hundió el estómago, casi lo había despedido, tenía los papeles listos. Justo en ese punto, el teléfono de Sofía vibró y el rumbo de la noche cambió otra vez. Atlas estaba encantada con el espíritu navideño y quería acelerar una alianza enorme, de esas que duplican ingresos. Pero pedían algo concreto, qué iniciativa creativa liderarían, algo con corazón, comunidad, valores. Su serie encajaba perfecto, siempre y cuando ella creyera que era realmente suya. Y Sofía fue clara,
sin prueba tangible, no hay proyecto, no hay reputación que arriesgar, y no hay después. Sofía decidió ir con él, y eso ya decía mucho más de lo que sus frases controladas dejaban ver. Se cambió el vestido por jeans y suéter, y de repente dejó de parecer una estatua de mármol para parecer humana. Mientras el coche avanzaba hacia el norte, la nieve empezó como un detalle bonito en el parabrisas. Ella le pidió que le contara de verdad de qué iban esos cómics, no solo la parte comercial. Y él habló de Adrien, de perderlo todo, de reconstruirse, de la comunidad que se forma en medio del desastre. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir, y eso ya era un signo de respeto raro en alguien como ella. Cuando le preguntó si esa historia era también la suya, él admitió que sí, casi sin adornos. Confesó que esos cómics habían sido su salvavidas cuando su vida se vino abajo, su manera de no rendirse. Ella, por primera vez, reconoció en voz alta que se había equivocado al juzgarlo tan rápido. Fue un momento honesto entre dos personas que siempre se habían escondido detrás de sus papeles. Y justo cuando parecía que por fin se estaban entendiendo, el frío decidió hablar por su cuenta. El coche resbaló sobre hielo negro, traicionero, y todo se volvió cámara lenta y respiración contenida. Él intentó controlar el volante, recordó reglas viejas de manejo, pero el vehículo giraba una y otra vez. Pararon de golpe, mirando en dirección equivocada, a pocos centímetros de la barrera, con el motor muerto. Y ahí, en medio de la carretera, sin luz, sin señal y con la tormenta empeorando, la historia dio otro giro que no estaba en ningún plan. Tuvieron que bajar del coche y caminar bajo la nieve, con el viento pegándoles como si quisiera empujarlos hacia atrás. Él le prestó calcetines gruesos y unas botas viejas, y ella aceptó sin orgullo, entendiendo el peligro real. Caminaron juntos hacia una luz lejana, un edificio pequeño decorado como postal de Navidad. Era una posada, la Pine Valley Inn, y una mujer mayor los recibió como si los hubiera estado esperando. Solo había una habitación libre, una cama grande y un fuego encendido que parecía susurrar «Quédense». Arriba, en la habitación, el silencio pesaba más que la nieve afuera. Él se apresuró a decir que podía dormir en el suelo, pero Sofía lo cortó con lógica fría, el suelo estaba helado. Dijo que eran adultos, que podían compartir cama sin dramatizar, pero los dos sabían que no era tan simple. Mientras se calentaban junto a la chimenea, la ropa todavía húmeda recordaba el accidente reciente. Y a la vez, había algo más en el aire, algo que no tenía que ver solo con sobrevivir al frío. Ella rompió el silencio con la pregunta que él sabía que iba a llegar, ¿por qué había pedido ese beso bajo el muérdago? Le dio la opción de mentir, y aún así pidió la verdad. Él confesó que la había querido besar desde la entrevista, que veía la soledad detrás de su máscara profesional. Dijo que el beso había sido una estrategia hacia afuera, sí, pero por dentro había sido totalmente real. Sofía lo miró como quien se ve en un espejo por primera vez y susurró, entonces muéstrame cómo sería sin jefa ni empleado, solo dos personas en una tormenta. Al amanecer, el mundo afuera del hostal parecía otro, todo cubierto de blanco, silencioso, casi inocente. Pero ellos sabían que no había nada inocente en lo que tenían que hacer, o encontraban la prueba o él lo perdía todo. Condujeron 1 hora más hacia el norte, hasta la casa sencilla de su hermano y el galpón lleno de cajas. Ahí dentro no había lujo ni glamour, solo pedazos de vida guardados en cartón, mezclando polvo con recuerdos. Sofía, la CEO que mandaba sobre números enormes, se arremangó para buscar como cualquier persona más. Fueron abriendo cajas como quien abre capítulos olvidados, fotos viejas, papeles, objetos que ya no tenían dueño. Hasta que apareció el contenedor que importaba, los cómics originales, protegidos, con fechas, contratos, firmas. Él se los mostró casi con las manos temblando, como quien entrega el corazón encima de la mesa. Sofía revisó cada detalle con ojos profesionales, pero algo en su expresión dejó de ser distante. Porque una cosa es oír una historia, otra muy distinta es tocar las pruebas con tus propias manos y ver que encajan. Ella entendió que no estaba frente a un tramposo listo, sino frente a alguien que había sido descuidado con su propio pasado. Y ese matiz cambia todo cuando decides en quién creer, ¿no crees? Con los documentos asegurados,
Dijo que tenían que volver a la ciudad cuanto antes. Atlas esperaba respuestas. El viaje de regreso fue distinto, no iban huyendo del problema, iban cargando la verdad que podía enderezarlo todo. Lo que quedaba por resolver ya no era si él decía la verdad, sino qué iban a hacer con lo que había pasado entre los dos. Cuando el skyline de la ciudad apareció a lo lejos, el peso de la realidad volvió a sentarse en el asiento trasero. No eran solo jefe y empleado regresando de un viaje de trabajo, los dos lo sabían muy bien. Él preguntó qué iba a pasar cuando cruzaran las puertas de la empresa, cuando todos comentaran el beso y la noche fuera. Sofía no respondió de inmediato, eligió las palabras como quien firma un contrato que no se puede romper. Dijo que habría que hablar con recursos humanos, seguir protocolos, abrir el juego, no esconder nada. Explicó que no podría seguir siendo su supervisora directa, que alguien más tendría que evaluar su trabajo. No era castigo, era proteger a ambos de rumores, favoritismos y piedras futuras en el camino. Por primera vez, ella habló de algo que casi nunca admite una persona en su posición, su felicidad personal. Dijo que estaba cansada de elegir solo carrera y soledad, como si fueran las únicas cartas del mazo. Le preguntó, sin rodeos, si él estaba dispuesto a enfrentar la incomodidad, las miradas, las complicaciones. Él pensó en la noche junto al fuego, en la honestidad sin adornos, en la paz rara de ser visto de verdad. Y la respuesta salió simple, estaba dispuesto, si era con ella y sin mentiras. En vez de ir a la oficina, fueron a su apartamento, abrieron un portátil y redactaron juntos un correo a recursos humanos. No sonó romántico en el papel, pero fue el gesto más serio que podían hacer, elegir transparencia antes que escondite. Y mientras ese correo viajaba por la red interna de la empresa, una nueva historia empezaba en silencio, esperando el siguiente capítulo. Ahora que llegaste hasta aquí, dime una cosa. ¿Cuántas veces has sentido que una sola acusación, un malentendido o un error del pasado podían borrar todo lo que eres? Este relato no va solo de un aseo y un creativo atrapados en una tormenta, va de algo mucho más cercano a ti. La lucha silenciosa por defender tu nombre, tu trabajo y tu corazón en un mundo que juzga rápido y escucha poco. Fíjate, él pudo haberse rendido cuando lo llamaron ladrón, ella pudo haberlo despedido sin mirar atrás. Pero eligieron el camino más incómodo, hablar, arriesgarse, salir a la nieve, buscar pruebas, enfrentar reglas y miradas. La pregunta es, ¿tú qué haces cuando la vida te pone contra la pared? ¿Te escondes detrás de excusas, o te mueves, aunque te tiemblen las piernas, para demostrar quién eres de verdad? Tal vez ahora te toque mirar tu propia historia. ¿Qué verdad estás postergando demostrar? ¿Qué relación, proyecto o sueño estás dejando en pausa por miedo al que dirán? No hace falta una tormenta ni un beso bajo el muérdago para empezar a cambiar, pero sí hace falta una decisión honesta. Porque, como viste aquí, a veces la mayor complicación es seguir fingiendo que no sientes nada, que no te importa nada. Si esta historia te hizo pensar, te tocó en algo o te dejó con ese nudo en la garganta, no te quedes solo mirando. Comparte en los comentarios qué parte más te resonó y qué cambio te estás prometiendo a ti mismo a partir de hoy. Y si quieres seguir explorando relatos que mezclan emoción, conflicto, segundas oportunidades y verdades incómodas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, para no perderte las próximas historias que pueden sacudir tu manera de ver la vida.